Buenas tardes. Les damos las gracias por estar hoy en la actividad de la continuación de la semana de teletrabajo que estamos organizando desde la Universidad Nacional. Hoy tenemos el gusto de contar con una excelente expositora que ya les darán sus calidades. Les damos las gracias. Tenemos aquí la representación de la Comisión de Teletrabajo del Programa de Innovación Metodológica de la Escuela de Relaciones Internacionales, de don César Sánchez Padilla, que nos va a hacer de moderador hoy. Y nada más unas cuantas cosas para que tengan en consideración. Por favor, para las preguntas, si es tan amable, usen la sección que dice preguntas y respuestas abajo, porque a veces las ponen en el chat y en el chat no logramos verlas todas. Y lo importante es satisfacer las respuestas, que ustedes nos puedan hacer la consulta lo antes posible. Entonces, ahí abajo, ustedes tienen la parte de preguntas y respuestas. Al final, se estarían atendiendo, ¿verdad? De acuerdo a la disposición de la expositora. Entonces, sin más, dejo en manos del señor César Sánchez, quien es el moderador de esta actividad. Bienvenidos nuevamente a la actividad de la Universidad Nacional. En estos momentos estamos iniciando con 67 personas. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este espacio, a esta linda actividad que agradecemos a la Comisión Institucional de Teletrabajo de la Universidad Nacional y al Programa de Innovación Metodológica, Participación y Gestión del Conocimiento de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad, el brindarnos esta oportunidad de conversar, de compartir un poco el conocimiento de nuestros invitados en temas tan relevantes como el que tenemos ahorita, en el marco, por supuesto, de la Semana del Teletrabajo y hoy, que es el día de la celebración del Día Internacional del Teletrabajo, unos temas tan relevantes y tan importantes para nuestra ciudadanía, para nuestros ciudadanos del mundo, de nuestra Latinoamérica, en estos días en que estamos vinculados con una pandemia, con un virus que nos tiene encerrados en nuestras casas, algunos en diferentes niveles de aislamiento y que nos conlleva grandes retos. Entonces, como les decía, agradecer a todas las personas que nos acompañan en este momento y dar pie entonces a la presentación de este interesante tema que vamos a abordar el día de hoy sobre la ciberseguridad esencial en el desarrollo del teletrabajo. Como ustedes saben, el tema de ciberseguridad es de gran actualidad y de gran relevancia. Ya lo era mucho antes de las circunstancias en que vivimos en estos momentos, pero definitivamente la situación de este año 2020 con la pandemia del COVID-19 ha agravado y ha generado que revista muchísima más relevancia el tema de la ciberseguridad. Como tal, la ciberseguridad debemos de recordar que en esta era de la sociedad del conocimiento en la que nos desenvolvemos ya desde hace un par de décadas, se basa o parte como activo o como bien que genera valor en nuestra sociedad del conocimiento, no solo valor económico, valor en todas las relaciones humanas, desde lo más básico como es la unidad más pequeña, el dato, los datos, el que constituyen la información. Y como tal, esta la debemos de considerar desde la perspectiva de tanto de su almacenamiento, de su utilización, de su análisis, de su aprovechamiento en general, pero también de la circulación en redes telemáticas. Y es ahí donde el concepto de ciberseguridad toma su gran complejidad y su gran importancia para todos los que nos desenvolvemos en esta sociedad global. Así, entonces, las medidas de seguridad y de protección tienen que asegurar no solo los equipos, los dispositivos, el hardware, los sistemas informáticos, las redes de comunicación y otros elementos susceptibles de ser amenazados por los cibercriminales, sino en especial tener conciencia nosotros como cultura, como
como en este caso como sociedad, de que los mayores riesgos se generan por la vulnerabilidad hacia nosotros, las personas, tanto en lo positivo como en lo negativo, y en este caso enfatizar en los teletrabajadores. Es decir, que somos objeto de amenazas en todo momento. Con este abrebocas, entonces, dejo planteada la intervención de nuestra invitada del día de hoy, la profesora, la maestra, magíster Eda Karen Céspedes Babilón, abogada, investigadora especialista en tecnologías de la información y comunicaciones, doctoranda en Derecho, magíster en Derecho Civil y Comercial, fedataria juramentada por la Corte Superior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con especialidad en Derecho Informático y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, allá en su país, el Perú, concretamente en la ciudad de Lima. La profesora tiene estudios universitarios en sociología, es conferencista nacional e internacional, cuenta, como les decía, con posgrado en Derecho Informático, Comercio Electrónico y sus áreas de desarrollo en tecnologías de la información, seguridad informática, derecho empresarial, entre otros. En esta línea, entonces, damos paso a la profesora Eda Karen para que nos ilustre con su agradable exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. De verdad, para mí es un gusto estar aquí con ustedes, agradecer a todos y cada uno de los organizadores, sobre todo a la Universidad La UNA, ¿no? Es muy, muy grato conocer a personas como tú, como Marley, como Luis Diego, que se han tomado el trabajo de organizar. Y quiero saludar a todos los participantes, que en este momento estamos ya bordeando los 100 participantes, y yo les agradezco mucho porque veo muchos peruanos, y les agradezco de todo corazón. Bueno, yo voy a comenzar con la presentación, porque el tema que me corresponde es la ciberseguridad esencial en el desarrollo del teletrabajo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo primero que quiero es que ustedes sepan los conceptos básicos de lo que significa las TICs. Las tecnologías de la información y comunicaciones, que nosotros denominamos TICs, son un conjunto de herramientas, las cuales pueden ser, como ha dicho César, el hardware y el software. El hardware es la computadora, los routers, el cableado, ¿no? Y el software son todas las aplicaciones que utilizamos en él. En resumen, estas tecnologías lo que hacen es procesan, almacenan, transmiten, recuperan, presentan información de diversas formas, textual, numérica, imágenes, video, etc. En este tema de las TIC está Internet. Internet forma parte de todo el proceso de información. Internet tuvo su despegue acá en el Perú más o menos en el año del 93-94, pero ya venía desde hace muchos años, porque se inició como un mecanismo para la guerra. Pero bueno, estos son temas que voy a tratar de solamente conceptuarlos en forma general. Las telecomunicaciones forman parte de las tecnologías de la información, y es el procesamiento remoto que sirve para transmitir y recepcionar las señales. No podemos hacer nada si no tenemos conectividad, y la conectividad es a través de las telecomunicaciones. Ven ustedes ahí lo que es el hardware y el software. Y entonces, en el software, y eso hay que tenerlo muy presente, están las redes sociales. Redes por las cuales nosotros conversamos, hablamos, tenemos temas profesionales, tenemos temas amicales, tenemos temas de teletrabajo, tenemos infinidad de cosas que utilizamos junto con las redes, y no tenemos a veces el conocimiento de la ciberseguridad. Viviendo en este mundo interconectado, es necesario que nosotros sepamos qué estamos haciendo en el ciberespacio. El ciberespacio es todo el espacio que nosotros conectamos. A veces en las películas nos hacen creer de que el ciberespacio, pues estamos en el espacio, en la parte de arriba, ¿no? Volando. No, no, señores. El ciberespacio es justamente el área donde nosotros nos conectamos, sea de aquí a México, a Costa Rica, de Costa Rica aquí, pero es el área donde nosotros estamos interactuando.
Y eso se debe a la globalización, que es un proceso de integración. Nosotros nos integramos mundialmente, ya no necesitamos fronteras. En la tecnología no hay fronteras. En la tecnología podemos conversar de política, social, cultural. Es decir, el mundo se ha convertido en un lugar muy, muy interconectado, súper interconectado. Tal es así que Internet, que forma parte de la globalización, nos conlleva una transformación digital. Y la transformación digital, ¿no?, se ha acelerado con esta pandemia. Es decir, todo el mundo se ha visto obligado a mantenerse en sus hogares y a teletrabajar, entre comillas, porque no todos teletrabajamos. Hay mucha gente que se ha visto obligada al trabajo remoto, y esa es una gran diferencia, porque el teletrabajo sí está regularizado, sí tiene una normatividad, y el trabajo remoto, a pesar de que ha tenido en muchos países, como en el Perú, una normatividad, no ha lanzado a la gente a teletrabajar. Y eso ha ocasionado que se ha incrementado los ataques de los ciberdelincuentes. No tenemos conocimiento de la ciberseguridad y eso es justamente parte de esta exposición. Entonces, si tenemos que teletrabajar en nuestros hogares, tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? ¿A qué nos estamos exponiendo, ¿no?, en este aislamiento sanitario? Vamos a manejar redes sociales, vamos a manejar plataformas de comunicación, vamos a tener videoconferencias, teleeducación, telesalud, teletrabajo, y tenemos un doble reto ahí, que es resguardar nuestra salud y mantenernos interconectados, cuidar nuestros trabajos, pero ciberseguros y resguardando siempre nuestros datos personales. Por eso es que es muy necesario conocer también la regularización, la regulación que existe, la normatividad más claramente con respecto a los datos personales y al teletrabajo. Sin perder la mecánica de esta videoconferencia, es necesario saber qué cosa es el derecho informático. Y su nombre lo dice, es bien cortito. El derecho informático es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos de las relaciones entre el derecho y la informática. Acá en el Perú tenemos la ley del teletrabajo, o sea, y en otros países también la habrá. Hay ley de teletrabajo, está dentro de lo que es el derecho informático. Dentro de eso también está la ley de protección de datos personales, la ley de delitos informáticos, donde justamente tenemos el amparo de los ataques de los ciberdelincuentes en los diferentes aspectos. También tenemos los derechos de autor. Tenemos que cubrir, ¿no?, los derechos de autor, proteger las marcas, todo en el marco de una relación laboral. Las normas técnicas ISO, que están dentro de la seguridad de la información, y las políticas y gestión de empresas. Todas esas normas técnicas pueden ser tanto nacionales como internacionales. Asimismo, tenemos convenios y tratados. Todo eso cubre el derecho informático en todos los países. Hemos explicado entonces el ciberespacio, y lo recalco, que es el ámbito de información que se encuentra implementado dentro de las computadoras. Eso, por favor, ese concepto es muy claro, que lo tengamos presente para poder seguir avanzando en este tema de la ciberseguridad. Cuando nosotros nos interconectamos a través de los celulares, de la laptop, de las redes digitales. En todo el mundo podemos hacer una interconexión nacional o internacional, ¿no? Entonces, es muy importante que ya no es una ciencia ficción el ciberespacio, que antes veíamos y lo recalco, ¿no? El ciberespacio es virtual, es inexistente, ¿no? Este es el punto de vista que todos tenemos que tener bien claro. No se trata, desde el punto de vista físico no existe, es virtual, ¿no? ¿Y qué cosa es la ciberseguridad? La ciberseguridad es una parte de lo que es la seguridad de la información.
o lo que antes llamábamos seguridad informática. La ciberseguridad es el conjunto de técnicas y herramientas que se utilizan para proteger la información procesada, la información que enviamos, la transportada, la almacenada, en cualquier dispositivo informático. Entonces, si tenemos ciberseguridad, si estamos dentro de las políticas de ciberseguridad, tenemos que tener un plan de contingencia porque manejamos muchos datos. Los datos son el petróleo actual. Estamos hablando del oro. Por eso es que tenemos que tener bien claro cómo protegernos cuando utilizamos las herramientas digitales. Y tener un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal de cada institución. Y en nuestros hogares tenemos que tener un plan de contingencia, por ejemplo, y me adelanto mucho quizás, pero es muy bueno tomarlo en cuenta. Si yo tengo una laptop, tengo que sacar una copia de toda la información que tengo, tanto en mi laptop, tanto en mi computadora y tanto en los celulares. Es muy importante porque en cualquier momento puede haber un ciberataque. En cualquier momento puede entrar un hacker, un virus. En las redes sociales, en los WhatsApps, envían miles y miles de información, de imágenes y videos que contienen virus. Y pueden en ese momento atacarnos y pueden volarnos toda la información o hay un fraude, no sé si ustedes conocen lo que es el ransomware, que es un ataque que hacen y piden un rescate por toda la información. Eso es justamente lo que tenemos que evitar en este intercambio de información, porque corren infinidad de datos, desde el correo electrónico hasta los biométricos. Tenemos que tener mucho cuidado incluso en las redes sociales cuando hacemos esto, porque aquí ya está la huella digital que ahora se copia. Y estos es temas que vamos a tocar en otra oportunidad. Bueno, los ciberdelincuentes están al acecho. Y ahora con la pandemia tienen más tiempo, porque están en sus casas, y entonces tienen más tiempo para hackear, para craquear, para atacarnos. Los hackers son los investigadores, yo siempre los defiendo, pero de todas maneras pueden conocer cuál es la forma de cómo entrar a una red. En ese sentido, y vuelvo a repetir, dentro de la seguridad de la información, si bien es cierto, está la ciberseguridad, es muy, muy importante tener en cuenta que la seguridad de la información no es que sea por los medios digitales, esa es la diferencia, sino al contrario, siendo la generalidad, es un conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos. ¿Qué cubre? ¿Qué protege? La confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de datos. Si es bien cierto que tenemos una seguridad de la información, los usuarios, que es el eslabón más débil, estamos afectos a lo que es la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Es la manipulación y el engaño de estos ciberdelincuentes, de estas personas que nos obligan a tener una respuesta, que nos obligan a hacer un clic y que nos proporciona una información falsa o un link donde nos envían un malware y ahí es donde nos ataca. Esas son las técnicas de los ciberdelincuentes para lograr que nosotros los atendamos, ¿no? Nos llama la atención. Hay tres cosas que llaman la atención y es la religión, el sexo y el dinero. Y en eso ellos son muy astutos, porque saben exactamente cuando hacen el seguimiento de una persona qué es lo que más nos gusta y cómo nos pueden atacar y cómo nos pueden engañar para nosotros entrar a este problema. Entonces, si somos el eslabón más débil, tenemos que tener muy en claro que la ciberseguridad, siendo un conjunto de técnicas y herramientas, las podemos dominar, las podemos no solamente conocer, sino podemos hacernos hasta peritos. Yo soy abogada, sin embargo me encanta tanto la tecnología, pero tengo que tener conocimiento máximo de lo que significa la ciberseguridad para poder protegerme yo y proteger a mis estudiantes, proteger a mis clientes, proteger a mi familia y protegerme en forma general. Como resumen, entonces, destacamos que la seguridad de la información
se refiere a la información independiente del formato, ¿ok? Que abarca documentos en papel, documentos, etc. Pero los documentos en forma digital los ve la ciberseguridad, que está dentro de lo que es la seguridad de la información. Y aquí nos vamos un poquito a la capa técnica, no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero es muy importante que sepan que dentro de la ciberseguridad existen capas de ciberseguridad. Este es el modelo OSI, ¿no? El modelo OSI tiene 7 capas, ¿no? Este modelo, que es un estándar desarrollado más o menos en 1980, me parece, ¿no? Tiene por objetivo conseguir interconectar sistemas de procedencia distintas para que estos puedan intercambiar información. Entonces veamos un recorrido rápido, que es la capa 1, que es la capa física, la topología de red, conexiones hacia red, la capa 2, que es la capa de enlace de datos, direccionamiento, acceso de atención, la capa 3, capa de red identificada, el enrutamiento, por dónde va nuestra información, la capa 4, que es el de transporte, la capa 5, que es las capas de sesión, y la capa 7. Ojo, y con esto voy. Tiene 7 capas. Si lo han captado bien, y este modelo de la OSI, que es el Open System Interconnection, lo ha sacado, siendo técnico, es muy importante saber por qué nos atacan. Si hemos cubierto toda esta ciberseguridad, tenemos las 7 capas dominadas, bien franqueadas, bien protegidas, y tenemos el máximo esfuerzo por este problema, que es la capa 8. ¿Quiénes son la capa 8? Los usuarios. Esa es la ingeniería social a la que me refiero. Esa es una jerga informática. Todo ha sido problema de capa 8. O sea que nosotros mismos cometemos los errores. Nosotros mismos, señores, no tenemos la ciberseguridad, ni el conocimiento quizás, o el descuido para poder proteger nuestra información. Y en el teletrabajo estamos a veces usando la misma computadora que usan nuestros hijos, que usan nuestros padres, que usan nuestros hermanos, que usan nuestros tíos. Y no podemos ni siquiera imaginarnos la cantidad de información que hemos volcado en una simple conexión o teletrabajando, la exposición que tenemos nosotros y la empresa a la cual trabajamos. Por eso es muy importante, ¿no? Saber que si no es cierto de que las personas digan muchas veces, no, pero ¿qué se van a meter conmigo? Yo no soy importante. ¿Y la familia? ¿Y los hijos? ¿Y los amigos? ¿Y las conexiones? Entonces, señores, qué importante, no solamente en la vida rutinaria, sino que en nuestro trabajo, nosotros que vamos a manejar grandes cantidades de datos personales, no formemos parte de estos ciberataques, no seamos vulnerables a estos ciberataques, porque la verdadera ciberseguridad son las personas, la tecnología y los procesos. Si falta uno de esos 3, ya no hay ciberseguridad. Y siendo la capa 8 las personas, entonces por ahí es la mayoría. Si no es el 80, es el 90% de los ataques. Es el descuido o el desconocimiento del usuario. Así que con esto vamos. En la pandemia se han originado muchos ataques. Y ahí es donde hemos visto las vulnerabilidades y las amenazas. Las vulnerabilidades son agujeros, son debilidades que existen dentro de las redes, ¿no? Las amenazas es la acción que se vale de la vulnerabilidad, ¿no? Y el riesgo es la probabilidad que se produzca un incidente. ¿Dónde se ha producido más en esta pandemia? En estos temas del bono universal. Los han hackeado. Y ha habido millonarios robos al respecto. Acá en el Perú han habido millonarios robos al respecto y mucha gente ha caído, lamentablemente ha caído. Y aquí en el COVID no solamente es el bono familiar universal, sino son muchas cosas. Entre aquí porque aquí es el teléfono directo, si no se comunica usted con su médico, acá podemos nosotros brindarle, haga clic acá.
Y eso es justamente lo que no debemos hacer. ¿Cómo se averiguan el DNI? ¿Cómo se averiguan nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro teléfono? Incluso justamente porque nosotros llenamos formularios. Por eso tenemos que saber qué plataformas usamos, cuál es el riesgo que corremos y cuál es la ciberseguridad que nosotros vamos a aplicar. El phishing es justamente una de las cosas que nosotros, por los que nosotros somos afectos, ¿no? Es esos enlaces que nos envían, ¿no? Engañan, y en los correos electrónicos y en los WhatsApp mucho más, ¿no? Nos envían una información que no puede usted cobrar un dinero o hay una transferencia, haga clic acá. Ningún banco, señores, ningún banco manda un clic. Y eso ya es propio de las políticas financieras que deben existir, ¿no? Entonces, si es que usted no hace clic acá, se le va a bloquear la cuenta y no verificamos si hacemos clic para ver qué pasa por curiosidad o por temor. Y eso es justamente lo que debemos de eliminar. Cuando uno tiene conocimiento, ya no tiene temor. Y eso es muy importante saberlo. Los intentos de phishing, acá en el COVID, se han incrementado. Este es un porcentaje de los usuarios de Kaspersky, ¿no? Que es un estudio, ¿no? Es un estudio de los ataques que se realizan, ¿no? Y esto es un estudio y van subiendo, ¿no? Este es un estudio genérico que lo he tomado como ejemplo para que ustedes vean la cantidad de ataques que hay por país, y eso no quiere decir que porque seamos latinoamericanos o porque seamos de Europa, ¿no? O porque seamos del país que seamos. No, nosotros estamos afectos y nosotros no tenemos las políticas claras de lo que significa ciberseguridad y los conocimientos al respecto. Entonces, es muy importante saber que el laboratorio de Kaspersky y muchos laboratorios dedicados a la ciberseguridad hacen este tipo de estadísticas con el fin de ayudarnos, no con el fin de decir, oye, tú no eres menos ciberseguro que el otro. No, con el fin de prever, porque es la prevención la que a nosotros nos va a ayudar. Y en esta prevención, justamente en los enlaces, en los links falsos que nos envían por WhatsApp también. El WhatsApp es uno de las redes, de las plataformas que más se usan ahora y las más afectas. Hace poco ha salido también un estudio al respecto de los ataques que ha sufrido Twitter, WhatsApp e Instagram. Entonces tenemos que tener seguro. Es muy bueno que instalen en sus celulares un antivirus, ¿no? Y que solamente tengan plataformas muy esenciales. Yo personalmente no tengo en mi celular ninguna plataforma del banco. Yo prefiero sentarme en mi computadora o en mi laptop, que tiene mayor capacidad y más tranquilidad para ver los datos, y no ponerlos por aquí en el celular. ¿Por qué? Porque sea como sea, muchas personas salen, ya sea para hacer compras o lo que sea, y ya no utilizan la red del Wi-Fi de la casa, sino ya utilizan su propia red y están muy afectos, estamos muy afectos cuando no sabemos utilizar las redes sociales, ¿no? Por el correo electrónico, ya lo he dicho, esto es clave aquí. Donde dice, haga clic aquí, ¡pum!, nosotros hacemos el dedito ahí y ya nos hackearon. Entonces, dudemos, es preferible dudar, ¿no? Es preferible no extremar, pero sí ser muy, muy cuidadosos al respecto, ¿no? Este correo a mí me indica, y lo recibí yo, justamente que había excedido mi capacidad del correo y que haga aquí clic para tener mayor capacidad o para poder reinstalar nuevamente mi correo. Y le tomé una foto para que ustedes lo vean. Esto de la pandemia, que esto me da mucha pena, porque realmente acá dice, ¿no? En la pandemia los delincuentes acrecentaron ataques de menores de edad. Estos mafiosos, estos sinvergüenzas, yo no sé cómo catalogarlos, pero me da un horror saber que hay mucho grooming. Ustedes saben que el grooming es el ataque a los niños, ¿no? El acoso sexual a los niños, que en estos tiempos de pandemia, pues los obligan
a desnudarse a los niños, ¿no? Y ahí es donde se cometen catastróficamente mucha pornografía infantil. Y esta pornografía infantil, pues, no ha parado, al contrario, se ha incrementado. También tenemos el ciberacoso, ¿no? El ciberacoso entre menores de edad, realmente, y personas jóvenes también que sufren este ciberacoso. Entonces, con respecto a estos indicadores, ¿no? Es muy, muy importante, ya lo he puesto ahí abajo, tener una supervisión al menor, ¿no? Un ojo con los videojuegos. La computadora compartida en el hogar, tenemos que tenerla, pero así muy, muy segura, sobre todo si no tenemos presente que en el teletrabajo podemos estar entrando sin la debida ciberseguridad y nuestros niños o los menores de edad o cualquier persona puede utilizarlo. Entonces, esto es ya parte de una política personal que tenemos que tener cada uno de nosotros para no ser ciberatacados. En el teletrabajo, en las reuniones o conferencias públicas, por favor, señores, en todas las videoconferencias y las plataformas, la mayoría de plataformas nos da la ventaja de poner un fondo virtual, como muchos de nosotros podemos utilizar, o de lo contrario, un área que sea de estudio, pero que no pase por atrás personas. Y en muchas videoconferencias yo he visto que las personas que están dando las videoconferencias, sean reuniones de teletrabajo o lo que sea, que a veces son intervenidas por los ciberdelincuentes, pues pasan menores de edad. O se escucha la voz de los menores de edad. Entonces, utilicemos audífonos o utilicemos un ambiente donde solamente va a ser nuestra oficina y ahí vamos a teletrabajar seguros, ¿no? Otra cosa, evitar publicar o hablar en la videoconferencia que nosotros tenemos menores de edad, que nuestros hijos, que bueno, no. Saben, nosotros no sabemos quién realmente de las personas, a pesar de toda la ciberseguridad que podemos tener con respecto a las personas que ingresan, quiénes tienen buenas o malas costumbres, o quién por ahí utilizó el nombre de otra persona e ingresó. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado al respecto. La protección de datos del teletrabajador, no solamente sus datos de él, sino los datos de la empresa, porque en el teletrabajo corren muchos datos, corre mucha información, por eso es muy importante que en el teletrabajo haya mucha confianza, tanto de parte de la empresa como del teletrabajador. Ya ahora muchos teletrabajadores con estos temas del trabajo remoto, pues se quejan muchas personas de que trabajan a deshoras o que están pues fuera del horario, que están estresados. Entonces eso lo tenemos que regular con nosotros mismos, pero sí saber siempre que siempre hay un derecho y unas obligaciones que tenemos como teletrabajadores. Acá en el Perú la hay, y siempre la intimidad, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del teletrabajador están resguardadas constitucionalmente, sea acá en el Perú o en otros países. En ese sentido, el Reglamento General de Protección de Datos, emitido en el año 2016 y puesto en marcha en el 2018, que es del Parlamento Europeo, cubre la generalidad de las leyes latinoamericanas como la del Perú. Y eso, ellos siempre están muy preocupados, muy preocupados con estos temas de la ciberseguridad. Y este organismo, este Parlamento Europeo, como muchos organismos internacionales, se han manifestado a favor de la ciberseguridad que deben de tener todos los países con respecto al uso que se les da, y sobre todo ahora en la pandemia, en el teletrabajo. Nosotros tenemos en el Perú la ley 29733, que es la ley de protección de datos, y su respectivo reglamento. Y acá nos vamos, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos y Ciberseguridad tiene las medidas de seguridad de la información que tenemos que tener presentes, ¿no? El análisis
de riesgos y auditorías del estado informático de la entidad, las copias de seguridad a más de 1 kilómetro de distancia. Bueno, esas herramientas de resistencia, la alarma informática, las defensas perimetrales, el antivirus que todos debemos de cubrirnos. Es muy importante saber que todo esto cubre lo que ya hemos hablado con anterioridad, que es la disponibilidad, la autenticidad, la integridad y la confidencialidad de los datos personales. No nos burlemos de aquellas personas como sucede, ¡ay, tus datos! ¿A quién le va a interesar tu nombre? Replico, no, por favor, a todos los ciberdelincuentes les interesa saber quiénes están en las redes, con quiénes se conectan, dónde trabajan y qué pueden hacer para atacarlos. Entonces, cuidemos nuestra información, porque es un bien jurídico tutelado. Mucho cuidado. Las empresas deben tener medidas técnicas, organizativas y legales para garantizar esta confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Y nosotros como tales tenemos que tener nuestras propias políticas y adecuarnos a las políticas de seguridad de la empresa, porque el teletrabajador tiene que adecuarse a las políticas de seguridad de la empresa y exigir a la empresa también que las tenga. Es muy importante, porque si no hay políticas, yo no puedo usar cualquier plataforma. No, como teletrabajador tengo que usar la plataforma que me dice mi empresa, y la empresa debe tener estas políticas de ciberseguridad. Entonces, por ahí vamos, ¿no? Tenemos que tener medidas de seguridad, tenemos que tener procesos de usuarios e identificación, quién entra, doble identificación. ¿Cómo es posible que solamente tengamos una identificación ahora para entrar al teletrabajo? Para entrar al teletrabajo se necesita doble, y es necesario doble identificación. La clave que nosotros nos conectamos y otra que puede llegar por nuestros celulares, generalmente hacen así, de tal manera que estamos completamente seguros. Ese es muy importante en las interacciones que hay al respecto. Resguardar nuestros datos personales y exigir a la empresa que también tenga dentro de esas políticas que nuestros datos personales no sean publicados. Y nosotros tampoco, como teletrabajadores, podemos hacer eso. Mucho cuidado con el tratamiento de datos personales. No hay un responsable y un encargado que debe de indicarnos cuáles son las políticas. Y en todo caso, tener mayor ingreso a estas videoconferencias y a estas capacitaciones que como la universidad lo está haciendo para bien de todos nosotros, para que nosotros estemos ciberseguros, ¿no? Es muy importante que este bien jurídico tutelado también, como es la información, también esté de acuerdo con las normas técnicas. No podemos, señores, descuidar el ámbito internacional con el que nosotros nos podemos conectar y el ámbito de la empresa y el vínculo que como teletrabajadores nos une a la empresa. Sea en la universidad, de la educación también, mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado a los profesores que utilizan las herramientas y las plataformas en sus laptops, en sus ordenadores, en sus computadores, si no tienen un antivirus adecuado de acuerdo a las políticas, en este caso de la universidad. Bueno, y acá es una lámina muy, muy importante. Y eso me voy a detener aquí porque creo que es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora en estos tiempos de COVID, lamentablemente que se han incrementado los ciberataques, tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque todo alrededor de la pandemia, de esta pandemia, puede ser tratado como mensajes engañosos, ¿no? Como ya lo he dicho, como el phishing que he mencionado. Entonces es importante que todos tengamos conciencia, ¿no? El teletrabajador tiene que capacitarse. Puede obligar a la empresa que lo capacite, pero como mandaron a todos a un trabajo remoto, a su casa, y ya no está eso regulado, pues busquemos la manera de capacitarnos y de dominar estas herramientas digitales. Concienticémonos. Esto es un espacio para concientizarnos nosotros como usuarios. Y también decir alrededor
de nuestra familia, alrededor de nuestros contactos, miren, hay una capacitación, conéctense, porque esto es bien para todos, para todas las personas que desde su casa pueden hacer o quieren hacer trabajo de una u otra forma. Es muy importante tener conciencia de todo esto que estoy mencionando, porque de ahí es donde parte la capa 8. ¿Quién es la capa 8? Es nosotros. Nosotros somos los que cometemos los mayores errores al respecto de franquear nuestra ciberseguridad y permitir que los ciberdelincuentes entren. Otro cuidado que tenemos que tener, lo repito, son las noticias, ¿no? Entonces, ahora tener en el teletrabajo el único medio de contacto interno. ¿Por qué el único medio de contacto interno? Cuando yo me conecto con mi empresa, ellos me tienen que decir, por aquí nomás te puedes conectar. Si por una de esas casualidades cambian de plataforma, esa plataforma tiene que estar cibersegura. Pero yo no puedo utilizar otra plataforma para conectarme con mi empresa. Una porque voy en contra de las políticas de ciberseguridad y otra porque yo me estoy exponiendo, ¿no?, a conectarme de otra manera. Sea, por ejemplo, de que yo formo un grupo de trabajo con mis jefes, ¿no? Y dentro de ese grupo de trabajo, pues, yo comienzo a teletrabajar, a formar las reuniones, pero me quedó una duda. Y en lugar de utilizar el único medio que tengo, pues utilizo otra plataforma. Y esa otra plataforma la convoco a mis compañeros de trabajo para hacer intercambio del mismo trabajo. No, no, señores. Así como cuando físicamente nosotros estamos en una reunión en la oficina y nos reunimos con nuestros allegados, ¿no?, con todo el equipo, así físicamente también se acerca una persona al jefe y le hace las preguntas así igualito. Es un solo medio, igualito, por la parte virtual también, que sea un solo medio de contacto, una sola plataforma. Jamás la empresa va a menospreciar a un teletrabajador que quiere informarse más. Al contrario, y por parte de la empresa hay que motivarlo, porque está resguardando los datos de la empresa, está respetando las políticas de ciberseguridad de la empresa y está tratando de hacer mejor su trabajo. Por eso es que debe haber un tema de confianza. Tiene que haber confianza entre el teletrabajador y la empresa. Ahora, es necesario también tener las conexiones seguras como el tipo VPN, ¿no? El VPN es una conexión segura que ahora parece no resultar tan segura, que es tema de ampliación, estoy tratando de reducir esto, pero sí tener una conexión de punto a punto. Esa conexión de punto a punto lo tienen ya muchos ministerios acá en el Perú, ya los teletrabajadores utilizan eso, que son enlaces privados, ya no utilizan el Wi-Fi, sino de punto a punto se conectan con el servidor de su empresa. Eso es básico, eso es muy básico. Actualizar constantemente los antivirus, tanto en los celulares, en las laptops, en las computadoras, en todas las herramientas que nos sirvan a nosotros de conexión. Nosotros y nuestras familias, por favor, ¿ya? Otra cosa que el teletrabajador, el error que comete el teletrabajador es que deja su computadora abierta, no la bloquea, no cierra la sesión, la deja abierta para no volverse a conectar, porque algunos no tienen, pues, teletrabajo o no tienen herramientas digitales de alta generación, y lo que hacen entonces es dejarlo abierta porque se demora la conexión. No, señores, cierren su sesión. Por favor, cierren su sesión, porque si en ese momento entra otra persona, sobre todo un menor de edad, a un videojuego, está exponiendo el trabajo de este teletrabajador. Y se está exponiendo también él, porque quedó abierta la sesión. Así que cierren la sesión. Y siempre coordinen con los equipos de trabajo, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, me ha pasado esto, no se queden callados, ¿no? Porque el nuevo panorama exige la mayor comunicación, el trabajo en equipo y tener siempre un soporte técnico, ¿no? Ya he mencionado sobre las políticas de teletrabajo, que también se pueden cifrar los equipos remotos, ¿no? Ahora lo que hacen las empresas que tienen teletrabajadores es configurar
las laptops. Y esto ahora se puede, o las computadoras, esto ahora se puede hacer de forma virtual, ¿no? Por diferentes accesos, configuran la computadora, si es que no pueden contar con una computadora, porque en el teletrabajo las herramientas las tiene que poner la empresa, pero en el trabajo remoto, pues el mismo trabajador ha tenido que poner su propia infraestructura. Entonces pueden pedir que se conecten al servidor de la empresa y que por ahí les pongan todos los antivirus y que configuren la plataforma adecuada para el trabajo que van a revisar. Bueno, al respecto hay muchas políticas que yo podría mencionar que las tiene que hacer la empresa, pero trato de resumirlas para que ustedes tengan un éxito en el teletrabajo. Nosotros no podemos más que exigir que la empresa nos ayude a trabajar, a teletrabajar mejor y más ciberseguro. Entonces vamos a tener mucho éxito en un trabajo tranquilo, en un trabajo donde van a haber horarios, en un trabajo donde vamos a hacerlo con súper ciberseguros, en un trabajo donde vamos a estar interconectados, vamos a ser eficientes porque conocemos las herramientas digitales. Esta es la diferencia del teletrabajo y el trabajo remoto. El teletrabajo es consensuado. Cuando hay un consenso, hay una ley, ¿no? Hay un contrato laboral, hay una facilidad de que la empresa nos pueda otorgar a nosotros todas las facilidades y las herramientas. En el trabajo remoto no, al ser obligatorio, pues no el teletrabajador tiene que poner lo suyo, entonces no puede ser eso, ¿no? En el trabajo remoto, el teletrabajador tiene que correr por cuenta propia, a veces hasta de la misma silla, ¿no? Que les causa pues mucho dolor de espalda, ¿no? Correr no solamente con la línea de internet, la conectividad, sino también correr con el antivirus, ¿no? Con los costos que puede ocasionar un enlace, y eso no es justo. Eso no es justo y estas cosas se tienen que ver, ¿no? Y tiene que haber una capacitación previa. La mayoría de las personas del trabajo remoto no han tenido esa capacitación previa, entonces se sienten frustrados. No se frustren, todo se aprende. Gracias a Dios, como repito, tenemos estos espacios donde podemos interactuar en muchas cosas, donde puede haber un segundo espacio y que les pueda absorber todas las preguntas que tienen al respecto, ¿no? Tengan confianza en ustedes mismos. De verdad no es tan difícil, simplemente es organizarse, conocer cómo podemos trabajar ciberseguros, actualizar nuestros antivirus, actualizar los antivirus, utilizar las herramientas con mucha cautela, cerrar nuestras sesiones, ¿no? Y ir para adelante y nosotros ponernos nuestras propias políticas y saber que lo podemos hacer. Estas otras recomendaciones de contingencia, ¿no? Primero tenemos que actualizar el sistema operativo de la PC o la laptop. Todas las laptops, todas las computadoras, todos los celulares tienen una opción en la configuración para actualizar. Actualizar eso y actualizar el antivirus. Y una cosa muy importante, utilizar contraseñas ciberseguras. La mayoría de las contraseñas que nosotros utilizamos no va a ser pues la fecha de nacimiento de mi mamá, de mi hijo, de mi papá, de mi esposo. No, por favor, utilicemos contraseñas alfanuméricas, un número, un signo, y que no sean conocidos. Y eso es ya una base, ¿no? Y tenemos que cambiarlas constantemente. Tiene que ser mínimo 8 dígitos y un cambio de más o menos aproximadamente cada 30 días, ¿no? Otra cosa es, ya lo dije, tener el doble factor de autenticación. Por ejemplo, mi laptop, mi computadora, mi celular puede tener una doble opción para ingresar y otra que me sirve para conectar. Eso es muy importante, esa doble autenticación, ¿no? Y un backup de la información. Yo utilizo siempre mi disco duro, ¿no? Lo tengo por ahí, mi disco duro,
y copio todo lo que he hecho durante el día. Si ustedes no tienen un disco duro, utilicen un USB, ¿no? Y si es de corta o gran capacidad, no lo sé. Yo no recomiendo mucho la nube, no la recomiendo mucho, sin embargo, en muchas empresas sí la utilizan cuando uno paga, ¿no? Los antivirus, por favor, que sean pagados. No utilicen nada gratuito. Todo lo que es gratuito es arma de doble filo. Así que es preferible utilizar plataformas de pago, antivirus de pago, tener un backup de la información en algún dispositivo físico en el cual nosotros podamos utilizar muy rápidamente, y si por casualidad es la nube, también hay un pago. Así que eso depende de la política de la empresa, pero yo les aconsejo siempre pagar. Nada gratis, por favor, ¿no? Siempre bloquear el dispositivo, ¿no? Que esa es la seguridad física, y reportar cualquier actividad sospechosa. Es muy importante eso. Por favor, no utilicen su mismo correo personal para trabajos de oficina. Es muy importante utilizar para la oficina, sobre todo, un correo de pago. Yo pago a mi operador por tener un correo, y hay un montón de operadores que ofrecen correos. Hay muchas personas que utilizan Hotmail. Hotmail es gratuito y toda la información de nuestros datos la tiene Google, ¿no? O Google o Gmail, todos, o sea, Google tiene la mayor cantidad de datos personales. Hace poco ha salido en Colombia una resolución contra Google porque no está adecuado a la ley de protección de datos de ese país. Y entonces están exigiendo que se adecúen porque no pueden utilizar nuestros datos, pero lo hacen y nosotros lo permitimos, y eso no puede ser. Y otra cosa, cuando nosotros como empresa o como teletrabajadores queramos enviar un mensaje por correo, por favor no difundan el correo. O sea, ponen, le envío pues a César, le envío a Marlene, y todos visualizan el correo. No, señores, pongan copia oculta. Ese es un respeto a los datos de la persona, y hay que respetarnos mutuamente, ¿no? Bueno, acá les voy a dejar, yo creo que estoy a tiempo, César. Me parece que sí. Efectivamente, profesora, está a tiempo. Adelante. ¿Cuánto tengo todavía? Como unos 5 minutos, tal vez. Ok, entonces nos apuramos un ratito. Okay. Estas herramientas, gracias Cecilia, estas herramientas tecnológicas para el teletrabajo, Zoom, pero no el gratuito, por favor, ¿no? El que les cueste, ¿no? También tenemos el TeamViewer. El Zoom es para videoconferencias y teleeducación, que es el que estamos usando. Obviamente la universidad ha tenido toda la ciberseguridad necesaria para que ingresen solamente personas que se han registrado. Esa es la doble autenticación, por ejemplo. Primero ingresan, se registran, tienen los datos de la persona, verifican y mandan el enlace directamente a la persona. Y la persona no puede divulgarlo. ¡Ojo! Ese es un principio que todos debemos tener. El Office, el TeamViewer, que es de control remoto de computadoras, generalmente se utiliza para equipos, ¿no? El Office 365, que son documentos en línea. El Slack, que es un trabajo en equipo. Bueno, el WhatsApp, que es una mensajería en todo lugar, pero hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Yo generalmente borro audios y borro archivos una vez que lo han leído, ¿no? Le digo al equipo, comuníquense tal momento, hacemos un WhatsApp y después borro todo. ¿Por qué? Porque a veces estoy hablando o estoy transmitiendo una información que solamente es para la empresa. Sí, es muy útil el WhatsApp, pero siempre y cuando nosotros tengamos o tomemos las medidas necesarias al respecto, ¿no? Bueno, también pueden utilizar Google Earth. Google Earth es una visita virtual. Eso lo utilizan mis compañeros, los ingenieros, los arquitectos, sobre todo para visualizar qué lugar pueden edificar, ¿no? Las constructoras utilizan mucho eso, es muy útil esa herramienta. Trello, que es una gestión de proyectos, ¿no? Asana también, que es otra planificador de proyectos, y Google Drive, que es el almacenamiento de información. Muy importante la campaña que tuvo Perú en Yo me quedo en casa. Y de verdad puso un horario para utilizar
Internet. Porque hay muchos teletrabajadores que están conectados y obviamente ningún país estuvo preparado para semejante ancho de banda que necesitamos ahora. Recién ahora nos estamos regularizando con los temas de conectividad, hay mayor opción, pero de todas maneras en ciertos lugares no hay internet o hay internet muy bajo o muy pobre, entonces se necesita respetar por parte de la población un horario donde se le dé preferencia al teletrabajador. Y hablando justamente de la conectividad, hablando de estas zonas, ¿no? Yo como miembro de Italac, yo siempre mando un mensaje, ¿no? Un mensaje al ciudadano, al gobierno, al Estado, aunque todos somos Estado, para trabajar por la conectividad, porque sin trabajo, pues, ¿cómo podemos levantar nuestra economía? ¿Cómo podemos levantar nuestra economía sin educación? Entonces necesitamos el teletrabajo para restaurar la economía en las diferentes zonas rurales, sobre todo, porque en las zonas de la capital no tenemos mayor problema, salvo las zonas aledañas. Y aún así necesitamos trabajar todos para la conectividad. Es muy, muy importante, y este es mi tema, un tema por el que trabajo, que es la concientización digital. Concientizar ahora para la ciberseguridad es un tema necesario. Y la concientización es parte de alfabetizar, es parte de educarnos los unos a los otros, hacer esta labor social, esta entrega social, para que realmente haya una cultura digital. Y acá me parece que les voy a dejar este pensamiento, que es convertir a la ciberseguridad en una buena costumbre, ¿no? Un uso correcto de las herramientas tecnológicas. Miren, la concientización digital, como les repito, es muy importante. No puede haber transformación digital, no puede haber un teletrabajo seguro, ciberseguro, si no hay concientización digital. Y con esto yo les doy las gracias, quedo abierta a las preguntas que ustedes tengan, y realmente me place haber dado esta charla para ustedes, y creo que ya dejo de compartir la pantalla y entro, Cecita, a tus órdenes. Bueno, muy agradecidos con la profesora Céspedes por la amplia exposición y la claridad de sus ideas que nos acaba de compartir. Creo que es muy importante resaltar no solo el gran manejo conceptual que ella hace desde la perspectiva tanto técnica como jurídica de los temas de ciberseguridad, de los temas de tecnología, de los temas de los tipos de amenazas, sino en especial creo que lo más importante en una charla como esta es cuando ella nos comparte sus conocimientos y sus recomendaciones, para que nosotros como ciudadanos en esta sociedad globalizada de la era del conocimiento y de la información nos sepamos manejar, y en una circunstancia tan especial como la que vivimos hoy, también nos aprovechemos de sus consejos en la parte de cómo tener una mayor cultura digital. Y esa cultura digital abarca muchísimos aspectos de nuestra vida, pero en especial lo que ella nos comentó en su gran exposición del día de hoy, en materia de seguridad de la información y de ciberseguridad, como ella bien explicó sus conceptos. Entonces, creo que repasar de nuevo todas las medidas tan amplias y tan concretas que ella señaló, sería un poco reiterativo. Sí es importante que todos los que nos acompañan el día de hoy tengamos la claridad de que tenemos, eso sí, que revisar nuestras correspondientes legislaciones, nuestras correspondientes realidades en cada uno de nuestros países latinoamericanos, y si tenemos a alguien que nos acompaña de otro lugar, pues también en su correspondiente jurisdicción, porque tenemos diferentes normas. Así como muy bien la profesora nos explicaba el caso peruano, nosotros acá en Costa Rica tenemos una ley de la República a punto de cumplir un añito de vida, que nadie se imaginó que iba a ser de tanta utilidad con el tema de la pandemia, y que ahora en el mes fue aprobada
el 18 de septiembre del año 2019 y que entró en vigencia unos días después a partir de su publicación en el periódico oficial La Gaceta, que es la ley sobre teletrabajo. Pero creo que hay otras legislaciones muy importantes y en especial lo que la profesora señala en materia de protección de datos personales es de gran valía, así como la protección, por supuesto, de la información de las organizaciones en las que laboramos. En nuestro caso, las personas que estamos conectadas, que somos de la Universidad Nacional, saber que hay esfuerzos importantes que hay que realizar en esta materia, pero también los que trabajan en otro tipo de organizaciones públicas y privadas, verificar que existan políticas en sus instituciones, programas de teletrabajo, por lo menos alguna instancia o algún departamento que les pueda dar asesoría sobre estos temas, porque lo más importante es la cultura digital que debemos desarrollar y esa concientización que la profesora muy bien nos señalaba. Entonces, muy agradecidos, profesora, por su gran exposición. Ahora vamos a dar paso a las preguntas de parte de las personas que nos acompañan. Para eso, acá don Luis Diego nos va a colaborar con el tema de las preguntas y cualquier cosa podemos complementar algún aspecto a nivel de legislación costarricense o así por el estilo, con los conocimientos que tengamos, vamos a colaborar también. Queremos agradecer primeramente a doña Karen por esa excelente exposición y también a don César por la moderación que ha tenido y también a ustedes participantes, porque hay varias preguntas. Iniciamos con la primera. Dice así, ¿cuál es su lectura con respecto a la situación jurídica y técnica de la ciberseguridad en los países latinoamericanos? ¿Cuál diría usted que es la mejor práctica en América Latina y la peor práctica en términos de esta situación jurídica y técnica? Unirnos. Ayer me hicieron esa pregunta. Latinoamérica tiene que unirse. ¿Por qué Europa se une? Y es exitoso. Y todos siguen las reglas. Nosotros no podemos trabajar país por país. Casi nosotros tenemos las mismas costumbres. Tenemos que unirnos en el equipo técnico y en el equipo jurídico, porque nada se puede hacer sin reglamento. Hay muchos países latinoamericanos que tienen similares normativas y similares situaciones. Pero la ciberseguridad es de todos, o sea, hay observatorios de ciberseguridad. La OEA, ¿no?, lanza, o sea, hay muchas instituciones que trabajan para la ciberseguridad. Pero ¿por qué no todo Latinoamérica se une y trabajemos para la ciberseguridad? Yo creo que ese es lo mejor que podemos hacer. Trabajamos para la educación, para la concientización digital, para la ciberseguridad, para la protección de datos. Es decir, hacemos un marco de latinoamericanos orgullosos de sacar un reglamento único, una ley única que nos identifique a cada país. Bueno, esa es mi visión. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta que nos plantean es, ¿se puede prever un antes y después a partir del COVID-19 en el tema de la ciberseguridad por mayor uso de estas tecnologías por parte de más personas y por lo tanto de más delincuentes? Sí, lo dije. La ciberdelincuencia en la pandemia ha subido en exceso. Y no solamente para hackear, hacer phishing, sino en delitos informáticos. Entonces sí, hay un exceso, y lo dije, tienen mucho tiempo los ciberdelincuentes, o sea que hay que tener nosotros también tiempo para ser más ciberseguros. Gracias. Otra pregunta nos indica, ¿cómo se puede saber cuando un link es falso? No haga clic. En principio no haga clic a ningún link que usted no sepa la fuente, hay que verificar. Ya lo dije también, en los bancos, el sector financiero no envía ningún link. Y cuando pues me envía Luis Diego, primero me dice Karen, por el WhatsApp te he enviado un correo, ¿no es verdad? Entonces nosotros estamos siendo ciberseguros. ¿Así cuál es? Fíjate que estábamos, no quejándonos, pero hay una cantidad de correos electrónicos ahora que le tuve que pedir ahora el acceso directo porque no sabía cómo entrar de tanto correo porque me la paso eliminando. De 10 correos que recibo, elimino 9. Y uno nomás me parece que es confiable y ese lo abro pero con mucho cuidado sin que haya adentro ningún link.
Porque si hay un link es porque yo he generado, como cuando me inscribo en esta videoconferencia, entonces me identifica la universidad que me están enviando un link y yo voy a estar alerta. Esa es la mejor manera de ser ciberseguros. Gracias, Karen. Hay otra pregunta, comentario, dice lo siguiente. Mencionó que hay que tener cuidado con las plataformas de los bancos en las redes Wi-Fi abiertas. Por ejemplo, cuando los bancos alaban sus APK, contiene métodos de seguridad muy complejos, incluso mis claves varían constantemente en dichas aplicaciones por petición del banco. ¿Qué opinión le merece esa práctica bancaria? No, 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 no. Los bancos no deben enviar ningún tipo de link que diga cambia de clave por el no. Los bancos tienen plataformas, tienen su web y son seguras. Y arriba en la web hay un candadito que dice, si dice no es seguro, entonces obviamente no es del banco. Nosotros tenemos que comunicarnos por la web directamente del banco. Ningún banco manda un link por correo electrónico ni por WhatsApp. Ojo, solamente pueden mandar información. Miren, ¿pueden creer que yo hasta dudo de las encuestas que me piden cuando yo hago un reclamo? Yo no las lleno. Lamentablemente no las lleno porque no les puedo decir nada que pueda a mí exponerme. Lo que yo hago es llamar por teléfono y digo sí. O sea, yo estoy haciendo la llamada. Yo me cubro de esa forma. Es una práctica ya. Gracias. Otra pregunta nos indica, ¿qué tan seguro es utilizar las nubes de grandes empresas, por ejemplo Google, para respaldar nuestros datos en la nube? ¿Cuáles son los riesgos? También lo dije. Bueno, han llegado tarde. Para mí es mejor comprar. Yo realmente no uso la nube, salvo que mediante la empresa haya una conexión ya empresarial. Ahí sí, porque yo no la uso porque, no sé, hay muchas amigas, hay muchas personas que la usan, pero si por la empresa lo usan, sí lo uso. Si la universidad la usa, sí, yo la uso porque ya tiene pues en sus servidores bastantes antivirus de alta gama, ¿no? Ya es muy diferente. Nos consultan, doctora Céspedes, en la siguiente línea. ¿Usted sería tan amable de profundizar en la sentencia de Colombia sobre Google, que parece muy importante para don Mauricio Chacón? Don Mauricio, eso es otra videoconferencia. Justamente estoy en comunicación. Bueno, Nelson Remolina es una gran persona, un gran amigo y un excelente superintendente. Todo está en Google. Él habló hace poco sobre estos temas. Hay una resolución que más bien, Luis Diego, yo te la puedo pasar para que les pases a estas personas. Yo tengo son un montón de páginas, la verdad, ¿no? Y yo te las puedo pasar. Hazme acordar para pasártelas, para que lean completamente la resolución de las, creo que son 20 y tantas, 40 y tantas páginas, es bastante. Y así podemos absolver esta curiosidad. Gracias. Nos pregunta don Hansel Martín, cuando existe poca experiencia en realizar labores teletrabajables, ¿cuáles serían los consejos más importantes para mantener la ciberseguridad? Yo creo que voy a tener que hacer otra conferencia, porque ya lo dije. En primer lugar, un antivirus, ¿no? Comprado, no gratuito. En segundo lugar, no utilice claves fáciles, ¿no? ¿Qué más dije? Que cierren su computadora, desconéctense. Y sobre todo cuando es teletrabajo, tienen que seguir las políticas de la empresa, ¿no? Que es lo principal. Gracias. Doña Marcela Suárez nos indica, primero agradece la excelente charla y comenta lo siguiente: en mi institución la política es el uso de software libre. Incluso Gmail es el administrador de correo electrónico institucional con cambio de dominio. Comprendo que la legislación varía en cada lugar, pero ¿qué tanta responsabilidad se puede delegar en los trabajadores en caso de un fraude y pérdida de información, si incluso el uso de antivirus y plataformas virtuales educativas responden a versiones de prueba? ¿De qué país es esa persona? ¿Cómo se llama? Marcela Suárez Esquivel, difícil de determinar. Marcela, en principio todos los países tenemos que adecuarnos a la ley de protección de datos. Eso es principal. Ya lo dije, Gmail no es una política de seguridad de ninguna empresa. Tienen que tener correos corporativos.
tienen que tener servidores, tengan mucho cuidado al respecto, ¿no? O sea, se están arriesgando, no solamente a la empresa, sino al teletrabajador. Yo creo de que hazle ver este video cuando lo saque, y que de repente por desconocimiento o por falta de financiamiento también hay muchas empresas que no tienen ahorita ingresos, pero tienen que tener mucho cuidado al respecto. Gracias. Nos indica Julie Escajadillo cuáles son los principales vectores de ataques realizados en América Latina por ciberdelincuentes. Hola Julie, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Ya tú sabes que yo te puedo mandar esos vectores. Esto no es un espacio, nos estamos pasando la hora, ¿no? Tú hay muchos vectores, tú lo sabes, ¿no? Tú me has visto, tú me has escuchado. Es una excelente profesional, Julie, muy querida. Y ella pues tiene ya un poco más avanzada todo lo que es tecnología, así que eso lo dejamos para una conversación personal cuando quieras, Julie, yo te atiendo. Esas serían, don César, las preguntas que se han planteado. Muchas gracias, doña Karen, por darle respuesta. Va a tener que haber una ciberseguridad 2, creo, ¿no? Claro, por supuesto. Luis Diego, para agarrar este tema de los vectores que es muy interesante. Interesantísimo, sería de gran valía poder contar con su... Ay, no, cuando guste. Yo estoy muy agradecida con ustedes, de verdad, un excelente trabajo. Muchas gracias. Únicamente, Luis Diego, para complementar un poquito la última o la penúltima de las preguntas, que aquí nos dice doña Marcela Suárez, que es costarricense de la universidad. El tema del software libre como tal, en sí, por lo menos lo que se ha utilizado en la UNA y lo que se utiliza en Costa Rica como tal, no genera ese sistema operativo per se una amenaza como tal. Tal vez lo que sí es muy importante que en nuestra universidad y en las organizaciones en Costa Rica debemos de fortalecer es el tema de contar con nuestras propias políticas en materia de seguridad de la información. Los compañeros de TIC, entre quienes contamos a don Michael Phillips en la Comisión de Teletrabajo y los demás compañeros hacen grandes esfuerzos en esta materia. Nosotros en la universidad contamos con una política para uso de la web, de la UNA web y del claro, correo electrónico, pero no sería malo poder conversar con ellos. Yo sé que ellos tienen sus protocolos internos y sus propias disposiciones, pasan actualizando constantemente y dándonos esos interesantes consejos de que cambiemos nuestras claves, de que no seamos ingenuos, de esas llamadas extrañas que recibimos de repente de gente que habla de los bancos a nombre de recursos humanos de la universidad y todo es un fraude. Ese tipo de acciones deberíamos de fortalecerlas tanto con una política y normativa robusta, no solo en la UNA, en general en cualquier organización en nuestro país, y por supuesto con un factor que la profesora Céspedes señaló muy correctamente, que es el tema de la capacitación. Tan es así que por ahí parte todo, sí. Claro, imagínense que nuestra ley, la ley de teletrabajo costarricense señala como uno de los deberes de nuestros patronos a nivel público o privado, es indiferente, el que se realice esa capacitación. Probablemente, esa es la ventaja, César. La ventaja de la ley de cada país es por lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Claro, así es. No podemos... ahorita que ha salido la normativa en el Perú del trabajo remoto y a los inicios pues había un estrés terrible. La verdad que todavía hay gente que no se organiza porque en la casa pues los hijos, la esposo, la comida, no puede, o sea, no hay ni empleada. Entonces ese es un tema muy importante, ¿no? Capacitar. Y ahora lo pueden hacer porque realmente si el trabajador exige, por ejemplo, la silla en la que te sientas, ¿no? ¿Cuánto te sientas? No te sientas 8 horas, ¿no? Porque en el teletrabajo no puedes dejar, no es como la oficina. En la oficina tú llegabas, te servías tu cafecito o te ibas a la cafetería y había horarios vacíos, porque esa es la verdad. En el teletrabajo tienes que estar ahí porque el jefe está ahí o porque hay un team que está ahí mirándote, qué sé yo, ¿no? Depende de cada uno. Y tenemos que incentivar el tema de confianza, ¿no? O sea, definitivo. Sí, porque tenemos que trabajar por productividad. Yo no entiendo por qué tenemos que trabajar 8 horas, ¿no? Hay que trabajar por productividad. Yo he trabajado por productividad toda mi vida. Entonces, para mí es sencillísimo. Trabajando en Telefónica, imagínate, yo he teletrabajado desde hace mucho tiempo, sin ley, sin nada, pero sí con la confianza y además de mi equipo al que tenía que liderar, ¿no? Era excelente. Claro. Realmente a mí me encanta la tecnología, aunque yo no puedo estar tampoco tanto tiempo, la vista se va deteriorando y hay que hacer un descanso también, señores. Cada hora, en la computadora
dilatan las pupilas, o sea, se los pone rojo. Siempre es bueno descansar cada hora unos 15 minutos y darnos un tiempo para un cafecito y descansar, ¿no? Claro, por supuesto. En general esas medidas son esas que tenemos también que tomar hasta en aspectos personales y familiares ahora que nuestras oficinas están en nuestras casas. Y es la realidad con la que estamos viviendo. Para eso eres abogado ahí, porque tenemos que ver la parte humana. No Definitivo, podemos ser, así es. ¿no? O sea, las políticas de ciberseguridad en una empresa, no, una institución, una academia, una universidad, tienen que ir del lado humano. No podemos separar la parte humana, imagínate, no somos inteligencia artificial, somos inteligencia humana y como humanos nos cansamos, ¿no? ¿Es verdad? Definitivo. Es así, profesora. Entonces, para terminar ese último comentario, sí quisiera decirles que bajo la legislación que tenemos acá en Costa Rica, recién aprobada, se pueden tomar muchas medidas como las que acaba de tan buena forma explicarnos y describirnos la profesora Céspedes. Creo que es importante y creo que también un tema a resaltar es el cómo podemos nosotros como países latinoamericanos tomar un consejo tan importante como el que ella dice. En la mayoría de los países existe a nivel de los gobiernos equipos de respuesta a incidentes de seguridad. Entonces, levantar normas técnicas que sean interoperables entre países no es algo que sea imposible. Tal vez es un asunto que, como hablábamos, a veces es más difícil poner de acuerdo a los humanos que a las máquinas, pero que se puede trabajar. Por supuesto. Deseamos agradecer de verdad a doña Karen Céspedes, a la doctora Céspedes por esta muy buena charla, a don César Sánchez de la Universidad Nacional por sus acertadas intervenciones y la moderación. También queremos agradecer a don Michael Phillips, director de tecnologías de la Universidad Nacional y miembro de la Comisión de Teletrabajo, a la señora Ana Luisa Giles, también de la Comisión Institucional de Trabajo, y también en especial a cada uno de los 122 participantes que han estado hoy acá. Nos recuerda, don Michael, que el video de esta conferencia estará siendo subido y acá en el chat podrá encontrar el enlace de eventos en vivo de la Universidad Nacional para que puedan accesar a él posteriormente y pues obviamente tenerlo en su documentación de referencia para referirse a estos temas. También queremos invitarlos para el día de mañana que tendremos la conferencia titulada Ergonomía durante el teletrabajo, cómo mantener o mejorar mi salud. Cordialmente invitados, igual se ha circulado la invitación y deseamos agradecerles. Como Universidad Nacional, esto es parte de nuestra labor, poder vincular la acción de la academia con las necesidades que como país y como región estamos teniendo. Por eso somos Universidad Nacional, universidad pública, la universidad necesaria. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias. Hasta pronto. Adiós y muchas gracias a todos.